Bueno, quiero agradecer a Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, de la Orden de Frailes Menores, hermano franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Todos lo conocen como Fraiñero, ese es el nombre con el que lo conocen, defensor de derechos humanos, conocido en las calles bogotanas con el epíteto de Fraiñero. En México sabemos que alguien que le decimos ñero, pues es por compañero, ¿qué pasó ñero?, etcétera, ¿no? Este epíteto es por su apostolado en las calles, la cercanía y defensa de los ciudadanos habitantes de la calle, miembro fundador de la Fundación Callejeros de la Misericordia. Es un honor, Fray, que me conceda esta entrevista. La verdad es que es participante en una de las charlas, conferencias que tuvimos aquí. Sí me ha dejado muy impactado porque me hizo recordar muchas cosas de la historia del franciscanismo en América Latina. Pero, Fray, para empezar y poder comprender qué es esto de Callejeros de la Misericordia, qué es esto de habitantes de la calle. Un saludo muy especial para toda América Latina, especialmente para México, y para saludar y abrazar a miles de personas en el mundo que por muchas situaciones de pobreza, de violencia, de miseria, de drogadicción, de explotación sexual, terminan en las calles. Tienen como lechos las duras calles, los duros andenes, o en el frío o en el calor de nuestra ciudad y de América Latina y del mundo. Por eso el Papa Francisco, que aprendió de San Francisco, y San Francisco que aprendió de Cristo para tocar la carne, palpar las llagas de los seres humanos que sufren. Y por eso el Señor nos ha enviado a las calles, el Papa nos ha enviado a las calles, como lo hacía San Francisco, que se gozaba con los pobres, se gozaba con los pobres, con los miserables y con los que estaban a la vera del camino, y les transmitía el calor de Jesús nuestro Señor. Eso es lo que queremos hacer en la Fundación Callejeros de la Misericordia. Fray, estaba usted dando unas cifras que para mí se me hicieron muy crudas, sobre todo el trato entre colombianos, porque no estamos hablando de trato con ganado o con animales, estamos hablando de seres humanos. Y la verdad es que sí, también me dejó muy impactado los números, las cifras, el número de asesinatos también, de gente de la calle. ¿Qué nos puede comentar de estas cifras? Los números, Fray, por favor. Colombia es un maravilloso país constituido por regiones y que llevamos una violencia histórica. Nunca hemos salido de la violencia, pero en los últimos años nuestra violencia ha sido una violencia terrible, fratricida. Más de 50 años en violencia, ahora estamos en un proceso de paz, vamos en ese camino. En ese camino de violencia en Colombia han quedado en las calles por otras situaciones que tienen también que ver con la pobreza, la miseria, el desplazamiento, la drogadicción, el alcoholismo, problemas intrafamiliares. Cerca de 80.000 personas viven en las calles en Colombia. Yo vivo en la capital, en Bogotá, que tiene cerca de 8 o 9 millones de habitantes, y ahí estamos registrando, por el Censo Nacional para Habitantes de Calle, nos registró en octubre de 2017 9.538 ciudadanos habitantes de calle. Ahora, yo pienso, por mi experiencia en las calles, que puede ser el doble, pero otros estudios pueden hablar de cerca de 25.000 ciudadanos habitantes de calle. Comenzamos ya a llamarlos como son, ciudadanos con derechos que habitan las calles. Ahora, esta situación de los habitantes de calle, teníamos unas zonas en Bogotá vedadas para el Estado, digamos así, muy cerca del Palacio de la República, del Presidente de la República, muy cerca del Congreso, detrás del batallón del Ejército, detrás de las grandes instituciones del mismo sector, vivían más o menos 2.500 personas en lo que hemos llamado la calle del Bronx. El 16 de mayo del 2016, el 28 de mayo de 2016, el Estado interviene en esta zona. Y la interviene con 3 objetivos. Querían rescatar los niños que estaban dentro de ese círculo vicioso y criminalístico. Querían también, el Estado quería pues mirar la situación de los ciudadanos habitantes de calle. Querían también atacar las estructuras delictivas que manejan todas estas cosas de las drogas. Y también querían recuperar el sector. Y de los objetivos que he nombrado, solamente han recuperado el sector
y no han recuperado la mayoría de los ciudadanos habitantes de calle, que ahora fueron dispersados por toda la capital. Y si antes teníamos un lugar donde se vendía la droga, ahora tenemos miles de lugares en la capital de Colombia donde se distribuye, se compra y se instrumentaliza a miles de ciudadanos habitantes de calle. Entonces el Estado quería recuperar esos lugares. Es todo un proceso que llaman de gentrificación. Ahora esos terrenos en 2 años los precios se triplicaron para organizar allí lo que llaman la economía, la economía naranja, el mercado de la economía naranja. Entonces no es consecuente la recuperación de los lugares con la recuperación humana. Y allí es donde nosotros ya entramos como callejeros de la misericordia para hablar de la humanización, del derecho que tienen estas personas inclusive a habitar las calles y el derecho que tienen para que se les respete la vida. Entonces, en ese proceso ya investigativo, cuando comenzamos a visibilizar el fenómeno de la habitabilidad en calle en Bogotá, comenzamos a descubrir que en los 10 últimos años en Colombia se han asesinado cerca de 4.000 ciudadanos habitantes de calle, por muchas causas, pero son asesinatos que el Estado tiene que responder por la vida y honra de las personas, no importa de dónde vengan los asesinatos, pero no tenemos personas casi judicializadas por esos acontecimientos de asesinatos, desapariciones, maltratos físicos y verbales contra estos ciudadanos. De esos 4.000, creemos que más de 1.100 han sido asesinados solamente en la capital. Lo que los convierte en objetivos de violencia, en objetivos de muerte, de persecución y de golpes, una ciudadanía que tiene una imaginación totalmente tergiversada sobre estos seres humanos, porque casi nadie se preocupa por los verdaderos dramas que llevaron a estas personas a las calles. O sea, son unas cifras alarmantes que llamamos la atención sobre el mundo, una mirada para estos ciudadanos en América Latina y en Colombia, que comienzan también a recibir los golpes y los maltratos de estas sociedades capitalistas que todo lo resuelven es con represión. Me llama mucho la atención en la intervención de usted ayer, donde habla de gente viviendo en los caños. Sí, después de que fue intervenido el Bronx, un grupo muy grande de ellos se resistió para ir a los centros que tiene el Estado. El Estado tiene unos albergues, pero hay muchas limitaciones y hay muchas razones por las cuales muchos de ellos no van a los albergues que tiene el Estado. De esos 9.538, más o menos el 20% o 15% de ellos acude a algún servicio que presta el Estado. Prácticamente son cerca de 7.000, 8.000 que están en las calles totalmente desamparados, y los únicos lugares que tienen para vivir en las noches y en el día son los caños. Los caños son esas caños podridos de aguas sucias, donde es el lugar donde ellos se pueden encontrar, se pueden reunir, y también son lugares para compra y venta de la droga que consumen, pero es el lugar que ellos tienen. Hacia esos caños, hacia esos lugares pútridos, es donde nosotros como hermanos franciscanos sentimos el convencimiento de que esos son verdaderamente nuestros conventos. Las calles son verdaderamente nuestros conventos. Vivimos muy cómodamente dentro de nuestros conventos, pero tenemos que salir. O sea, ellos son los que nos hacen salir a encontrarlos en las calles y en estos calles miserables para tratarlos como seres humanos, para tratarlos como hermanos, como amigos, para tratarlos como verdaderamente son nuestros compañeros de caminada en esta vida. En alguna ocasión escuché, siendo ministro general de la Orden de Frailes Menores, a Fray José Carballo Rodríguez, cuando se refiere a los pobres, dice: los pobres son nuestros maestros. Me imagino que ha sido un encuentro muy enriquecedor de usted con la gente pobre, con la gente de la calle. Yo creo que ellos han despertado mi vocación misionera y franciscana, porque, por ejemplo, yo cuando no tengo la posibilidad de ir a las calles y me corresponden mis celebraciones, porque vivo en un centro de culto donde celebramos 10 Eucaristías diarias, yo no encuentro otro argumento para hablar del amor, sino cuando me encuentro con estas personas. No tengo otro argumento. Yo podría desde la teología hablar de lo que yo quisiera, pero yo encuentro el argumento para el anuncio del Evangelio,
lo encuentro en ellos porque son el rostro realmente de Cristo, son realmente el rostro de Cristo. Y yo no ando con Biblias y esas cosas en las calles, porque utilizo el método de San Francisco, la presencia, el buen trato, el respeto, el mirarlos con misericordia, entre iguales, sentirnos como entre iguales. Como seres humanos. Pienso que ese ya forma parte del anuncio, pero ellos reclaman: Fray, tenemos que rezar, Fray, leando la palabra, Fray, celebremos una Eucaristía en las calles. Y así es como hacemos. Pienso que mi parroquia son las calles. Esa es nuestra parroquia, ese es el altar nuestro, son las calles, y desde allí es donde podemos ejercer este ministerio de misericordia y de compasión que es tan nuestro, tan franciscano, tan sencillo, y es una manera preciosa de convertirnos nosotros y acompañar a seres humanos en total sufrimiento y abandono. Cuando habla usted de la gentrificación, este fenómeno que se está convirtiendo en algo muy doloroso y diría yo hasta en un vicio, de estar desplazando a la gente de ciertos sectores de las ciudades, porque en esas ciudades hay élite. Con lo que le escucho me da la impresión de que en Colombia, y no dudo que en otras ciudades de América Latina, se están haciendo guetos, es decir, lugares, este es para ti, aquí no te mueves. Y me da la impresión que con los hermanos de la calle en Colombia como que está sucediendo lo mismo. Sí, ellos están siendo, digamos, dispersados de los centros de las ciudades, porque ellos consideran, es una visión higiénica. Esta suciedad tenemos que limpiarla como sea. O se entran a los centros del Estado, o les damos garrote o bala, pero aquí no los queremos. La policía no los quiere aquí en el centro. Esos lugares del centro, que son casas antiguas, comienzan a comprar las grandes compañías para esta economía naranja y para otros proyectos económicos, y van desplazando especialmente a los pobres que tienen que ir a los barrios, a las periferias de las ciudades, donde nadie puede atenderlos o verlos. Por ejemplo, ahora que vino el Papa a Colombia, yo no participé absolutamente de nada de la visita del Papa, porque nuestros ciudadanos habitantes de calle fueron escondidos, y teníamos que ir a buscarlos para saber su situación. Entonces hay unas políticas de renovación urbana en las ciudades, en las grandes capitales. Ha sucedido en Sao Paulo, en ciudades de Estados Unidos, en ciudades de América Latina, donde están recuperando los centros de las ciudades para estas economías neoliberales, desplazando, maltratando, asesinando, como sea, a los seres humanos. Es un proceso macabro, la gentrificación que estamos llevando en los centros de renovación urbana de las grandes ciudades y capitales del mundo. Pero hay algo más que quiero agregar, algo que se me haya pasado, por favor. No, primero que abramos los ojos como Jesús para ver, que seamos como el samaritano que se detiene, que limpia, que cura, que escucha, que paga, que ofrece para la libertad y la salvación de estas personas. Nosotros en Colombia hasta ahora estamos comenzando, qué bueno tener una casita, estamos en busca de una pequeña casa donde puedan llegar miles y miles de ciudadanos habitantes de calle y podamos crear un hogar con ellos, crear las verdaderas políticas públicas para ellos, pero salidas del corazón y de la mente de estos ciudadanos. Un saludo para toda América Latina y para miles de seres humanos que viven y que tienen por lecho las calles, los andenes de nuestras ciudades. Paz y bien. Paz y bien, hermano. Informó Eugenio Amezquita.